Bien. Bueno, tengo entendido que mañana ya tienen el cuestionario ahí del práctico, así que un poco mi idea sería hoy que terminemos el capítulo este de audio, y de paso ustedes cualquier cosa que tengan duda, me, me comenten y lo podemos ver ahora. Por ahí hay algún detalle que lo da más Denny, y bueno, por ahí eso tómenlo más como lo da él, pero la idea es que repasemos algunas cosas y nos vamos a concentrar un poquito más en la parte de ruido. Bueno, entonces la vez pasada habíamos empezado a ver la parte de distorsión alineal, los ensayos de distorsión alineal, y habíamos visto, ¿sí? ¿Alguien habló? No sé. No. Bien. Bueno, habíamos visto un poco cuál es la base teórica de esto. Eh, Habíamos visto un poco de dónde viene la distorsión alineal, por qué se llama lineal. Eh, Básicamente se debía a las regiones no lineales de los dispositivos activos que en la frecuencia se traducen en componentes en frecuencia que no estaban en la entrada, ¿no? Entonces habíamos visto que esta curva en realidad me produce una amplia familia de componentes en frecuencia en la salida, pero podíamos plantear dos casos básicos que son en los que se basan después los ensayos, que serían uno, aplicando una componente de frecuencia única. Entonces hemos visto cómo se podría aplicar la ecuación esta general de la salida en función de la entrada, y para analizar un poquito cómo son las componentes en frecuencia que genera el propio amplificador, ¿no? En este caso. Como siempre, habíamos dicho que bueno, la componente deseada sería esta, ¿no? O sea, lo ideal sería que la tensión de salida sea la amplificación por la tensión de entrada, ¿no? Pero en realidad íbamos a tener estas componentes que acá no se ve tan claro cómo son en la frecuencia, entonces las habíamos desarrollado un poquito acá. Bueno, y habíamos visto, acá sí se puede ver cuáles son las componentes de frecuencia y bueno, por lo menos en forma teórica, cuáles son las amplitudes relativas de cada uno. En general va a interesar hasta la tercera armónica, una cosa así, ¿no? O tercera, las componentes de tercer orden. Ya de ahí en adelante, las de orden superior ya pueden ser bastante más chicas. Por supuesto que acá, después en los ensayos, la idea no es irse tanto a estas zonas de corto, de saturación, sino ver cuando el amplificador está funcionando en las condiciones normales, yendo, bueno, ya a la máxima excursión. En realidad acá mismo bueno, y acá en los extremos se va a empezar a hacer un poco no lineal. Entonces, eso es lo que se mide. La idea no es llevarlo a la saturación totalmente, porque bueno, no son, lo que se busca es simular las condiciones normales de operación del amplificador, ¿no? Y ver cómo es la distorsión alineal que introduce. Bueno, entonces un caso, habíamos dicho, un caso especial de esto, que es lo que va a generar después los ensayos de distorsión armónica, THD y THD más N, como habrán visto, es poner una sola componente en frecuencia, y el otro caso especial sería utilizar dos componentes en frecuencia, donde lo que se busca con esta excitación es que ya no solo se produzcan armónicas segundas, armónicas terceras, y bueno, y ya el cuarto orden que son más chicas, sino que también se empiecen a producir productos de mezcla. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos analizado un poquito, acá ya el desarrollo sería más complejo, pero si uno hiciera un desarrollo similar a lo que habíamos hecho acá, terminaría llegando a que las componentes en general que se producen son estas, ¿no?
Y bueno, la que más le va a interesar a los ensayos que vamos a hacer, los ensayos de intermodulación, van a ser las distorsiones de intermodulación de segundo orden y de tercer orden, donde habíamos dicho que el orden estaba dado por la suma de los coeficientes de las componentes. Por ejemplo, si fuera una intermodulación, si yo meto una una omega 1 y una omega 2, qué sé yo, 2 omega 2 menos omega 1, ¿de qué orden sería esa? ¿Segundo, tercero, primero, cuarto? ¿Alguien sabe de qué orden sería esta componente? Primer orden. ¿Por qué sería de primero? ¿No es de segundo por el coeficiente que tiene omega 2? Este tiene un coeficiente 2, y este, ¿cómo se considera? Que este es un coeficiente 1, ¿no? Sería el 2 este, pero por ahí la confusión siempre, si bien es una definición, el tema que sirve para un poco fijar una norma y después saber de qué estamos hablando, ¿no? Esta sí, por ahí la confusión viene en tener en cuenta el signo. En realidad esta sería de tercer orden, porque siempre se toman los coeficientes directamente, sin el signo. Entonces acá sería de tercer orden. Está bien por ahí eh, verlo y decir, bueno, ¿de qué orden es? Porque la confusión puede venir por ese lado, decir, es de primer orden. No, el primer orden sería los que tienen coeficiente en 1, coeficiente 1, ¿no? En realidad, bueno, primer orden, como ven acá, no, prácticamente son las originales, las componentes de primer orden. Sería omega 1 y omega 2. Después ya, qué sé yo, 2 omega 2, 2 omega 1, ya son de segundo orden, ¿no? Esas es más simple porque serían armónicas, ¿no? Como las que veíamos acá. Que son estas. Esta es de tercer orden. Pero cuando son productos de mezcla, ahí por ahí se confunde un poquito. La convención es sumar los coeficientes que estén. No sé, tuviera que ser algo más raro, que sé yo, 3 omega 2 menos 2 omega 1, esa sería de quinto orden. Porque un poco lo que se busca es reflejar qué tan lejos están de las componentes originales. Pues si yo tengo 2 omega, qué sé yo, como decía, 3 omega 2 menos 2 omega 1, ya es una mezcla entre armónicas, que una es de tercer orden y la otra de segundo orden. Entonces, el quinto orden lo que busca es reflejar un poco que ya es una mezcla de armónicas, ya es una componente. Después a veces se le llama de orden superior, diciendo que bueno, ya son componentes digamos, más lejanas y que deberían empezar a ser más chicas, ¿no? En cambio, si uno dice, como decía recién, si tuviera 3 omega 2 menos 2 omega 1 y yo dijera de primer orden, da la impresión de que es una componente así muy, muy importante, ¿no? Un poco ese es el concepto. Como seguimos, quinto orden refleja el hecho de que en realidad es una mezcla entre una tercera armónica y una segunda armónica. Es muy probable que sea chica y se entiende un poco que trata de reflejar el tema del orden. Cuanto mayor es el orden, teóricamente ya son componentes que empiezan a ser más despreciables, ¿no? Por ahí hay excepciones, a veces hay casos donde, qué sé yo, la componente de quinto orden es muy grande y a lo mejor la de tercer orden es más chica, ¿no? Eso depende de qué circuito sea. Algunos generan componentes de cierto orden, así ya más grandes. Bueno, entonces sí, en ese caso sí, pero en general, cuanto mayor el orden, deberían ya empezar a ser más chicas, ¿no? ¿Se entiende cómo se calcula esto?
La suma de los coeficientes, básicamente, más allá de que tenga un menos. Sí, profe, se entiende. Va. Eh, bueno, bueno, esto un poco para que les quede a ustedes después para repasar. Bueno, habíamos dicho que los ensayos buscan maximizar alguna de estas componentes, porque después en la realidad va a estar todo mezclado. Digamos, voy a tener una señal de audio que va a tener un montón de componentes, entre 20 Hz y 20 kHz, y bueno, ahí se van a producir armónica, componentes de intermodulación, entre todas las componentes que estén ahí. Entonces va a ser lo que dice acá, bueno, ahí ya va a ser más una prueba de audición, que sería la evaluación práctica final. Pero los ensayos buscan generar casos más bien simples y generarlo en distintas zonas del espectro, cosa de ver cómo, cómo va generando estas componentes el amplificador, y según la zona del espectro, a lo mejor hay zonas donde son más grandes esas componentes, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a repasar un poquito los ensayos, que probablemente ya los vieron bastante con Denis. Básicamente los que buscan ensayar este tipo de cosas, distorsión armónica, son el ensayo de THD, distorsión armónica total. Bueno, acá esto lo vamos a pasar un poco más rápido, cualquier cosa, si tienen dudas, lo vemos mejor, me dicen. Pero bueno, básicamente se busca, acá tenemos una senoidal pura, la aplicamos al amplificador, que tiene una ganancia, en este caso le llamamos K. Bueno, lo cargamos en las condiciones recomendadas para ese amplificador. Acá nosotros lo ponemos para que sería un amplificador de potencia e impedancia adaptada, pero bueno, por ahí van a ver que en amplificadores, sobre todo de menor ganancia, a veces les dice, bueno, tienen que usarla con una impedancia de 4 ohms, 8 ohms, entonces se pondría ese valor recomendado, ¿no? Entonces se genera una sola componente en frecuencia, que es esta, básicamente la que veíamos en la teoría, esta. Se elige, bueno, que en cuanto a amplitud, que sea bien diferenciable desde el nivel de ruido, sin que produzca mucha distorsión. Eso por ahí ya es más fino, a veces se especifica para una distorsión específica, y si no, directamente, como lo que vamos a medir es la distorsión, bueno, se dice una señal de tal amplitud, se busca, como le decía hace un rato, estar en una zona donde se aproveche la excursión, pero bueno, que no me esté yendo ya el recorte, ¿no? Por eso se dice diferenciable del ruido. La frecuencia se suele elegir, generalmente se estima en 1 kHz, pero en rigor sería la media geométrica de la frecuencia de corte, como decíamos la vez pasada. Y eso, bueno, el criterio está en que si yo eligiera una frecuencia muy baja, básicamente, fíjense que acá tengo la fundamental y estas serían las componentes armónicas, ¿no? Fíjense que acá no estamos hablando de intermodulación, ¿no? Porque tenemos una sola componente de entrada. No hay forma que se produzca una intermodulación, ¿no? Entonces, esto es un pequeño análisis diciendo, bueno, si yo pusiera muy abajo la componente fundamental, ustedes acá siempre tendrían ver puesta la respuesta del amplificador, ¿no? Entonces, bueno, si lo ponen muy abajo, acá lo que va a hacer es a la salida disminuirle la amplitud de la fundamental, y básicamente lo que haría, le falsearía un poco el resultado, porque estas ya todavía estarían adentro del ancho de onda del amplificador, y esta me la atenuaría, entonces como que me daría una THD mayor al valor real, ¿no? Y si lo pongo muy arriba, a la fundamental, lo que va a pasar es que la fundamental todavía está adentro, y las de intermodulación van a estar, perdón, las armónicas van a estar ya fuera del ancho de banda, entonces me daría una THD mejor que la que tiene, ¿no? Entonces por eso se elige más o menos al medio, en 1 kHz. Después, en los resultados, sobre todo en este parámetro, se suele especificar porque
Lo que se suele hacer, bueno, generalmente medir en 1 kHz, después se mueve la fundamental hacia abajo y hacia arriba, y se va viendo cómo va cambiando la distorsión, ¿no? Eso impacta después en esta especificación. Cuando uno dice, yo medí de tantos kilohertz a tantos kilohertz, no se refiere tanto ni a las armónicas, ni al ancho de banda del amplificador, sino a si yo hice algún barrido con la fundamental y fui mirando cómo variaba la distorsión, ¿no? Eso es lo que yo le decía hace un rato, que bueno, uno lo puede medir en 1 kHz como una medición más general, pero si no, uno también podría estar interesado en ir moviendo la fundamental y ir viendo cómo cambian. Siempre pensando en que la señal de audio real va a tener un montón de componentes, ¿no? Entonces, a lo mejor yo la medí para 1 kHz, todo bárbaro, no sé, la llevo a 500 Hz y hay algún problema. Eso ya sería un ensayo más elaborado, ¿no? Bueno, y el cálculo básicamente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Fíjense que de las componentes armónicas, sin considerar la fundamental, y todo eso dividido por la fundamental. Esto es más o menos igual a un cálculo aproximado, donde abajo, en lugar de la fundamental, se toma la raíz cuadrada de la suma de todas las componentes. Esto por ahí, no sé si en el práctico lo piden, ¿no? Pero hoy en día la forma correcta sería más esta, ¿no? Porque esta se hacía antes cuando era más difícil medir, acceder a analizadores de Fourier y ese tipo de cosas, que no podía ver una por una, entonces a veces se hacía esta medición así más gruesa de todo. Pero bueno, hoy en día, esto es un comentario nada más, pero por ahí la medición más correcta sería esta, ¿no? Y bueno, la especificación, acá yo lo que le decía, que también lo habrán visto con Denis, se toma en cuenta alguna recomendación, que en nuestro caso es la de RANE, donde me suele decir esa recomendación cuáles son las condiciones de ensayo que yo tendría que especificar para que las medidas sean comparables con las medidas de otros fabricantes, ¿no? Entonces, bueno, hay que especificar hasta qué orden medí. Acá típicamente va a ser hasta tercer orden. Digamos, cuántas consideré acá, porque a lo mejor tengo, qué sé yo, uno midió hasta segundo orden y otro midió hasta tercer orden, y bueno, le va a dar peor la de tercer orden, y si no se pone esto, no las voy a poder comparar, ¿no? Bueno, después con respecto a qué señal, porque eso me va a impactar acá abajo, el rango de frecuencias que usé, que esto, bueno, si se midió con 1 kHz, se pondrá 1 kHz, y con qué ganancia lo medí, porque también la ganancia va a impactar en esta curva, ¿no? Bueno, ese sería el THD, y una variante del THD es el THD más N, que básicamente lo que hace una segunda medición, que ya la vamos a ver ahora cuando hagamos ruido, que es una medición donde acá se deja directamente la resistencia interna del generador, y se ve cuánto ruido genera eso. Eso me va a devolver una integral de este piso de ruido, en un determinado ancho de banda, ¿no? Me va a dar un valor que va a ser esta componente de ruido. Bueno, y básicamente el resto es igual a esta, ¿no? Lo único que se hace es tener en cuenta el ruido. Una cosa importante de este ensayo es que tengo que agregar este filtro pasabajo, porque el ruido, como es algo, digamos, yo acá tengo un piso de ruido que tiene una densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces yo, para poder medir una potencia de ruido, lo que tengo que hacer es medir la integral de ese ruido en un determinado ancho de banda. Entonces no es lo mismo si yo acá no pongo este filtro, y supongamos que, bueno, esto tuviera de amplificador un ancho de banda o muy chico, no sé, 10 kHz, o muy grande, entonces va a cambiar el nivel de ruido que tengo, y eso me va a falsear un poco los resultados, porque las frecuencias audibles van a ser hasta alrededor de 20 kHz. Entonces, a lo mejor uno tenía un amplificador con más ancho de banda, que me levantó mucho el nivel de ruido,
y otro, bueno, tenía un ancho de banda menor, entonces no sería comparable. Para eso se pone este filtro, que básicamente lo que hace es fijarme el rango de frecuencia en que yo integro el piso de ruido, ¿no? Y me va a impactar en este factor. Bueno, entonces ahí se mete este valor, que fíjense que acá no estaba, el resto es igual, ¿no? Este valor justamente me va a decir qué ancho de banda usé en este filtro. Generalmente se toma un par de kilohertz más arriba de lo, del ancho de banda del amplificado, ¿no? Esta medición es más realista, ¿no? Porque el ruido lo voy a tener siempre, no lo voy a poder eliminar. Bueno, eso sería la THD más N. Ah, bueno, y acá un poco, ver un poco lo que decíamos hace un rato, de esta curva, donde me convendría medir a mí, en realidad. Acá vamos a tener básicamente tres zonas, donde esta zona, si se fijan, acá tengo potencia de salida del amplificador, y acá tengo valores de THD más N. Vamos a ver si usamos señales muy chicas, el THD más N va a estar dominado por este componente de ruido. Entonces no va a ser una medición representativa, es como que yo acá voy a estar muy abajo acá bueno, es como que voy a tener puro ruido ahí, ¿no? Que la zona esta zona limitada por ruido, que dicen, ¿no? Después, por otro lado, si uso amplitudes muy grandes, voy a estar en esta zona, y ya me voy a meter en la zona de recorte, donde si se fijan acá, el THD más N empieza a subir muy de golpe, pero bueno, eso porque está recortando, tampoco es la idea ensayar el amplificador en esa zona. Entonces, generalmente, donde a mí me va a interesar medir es en esta zona, ¿no? Donde tengo una contribución de ruido, acá, que digamos, la contribución relativa va a ser cada vez menor con respecto al valor total de THD más N, pero también voy a tener una contribución de la distorsión armónica. O sea que, digamos, voy a tener un aporte de esto y un aporte de esto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que no esté ni que sea pura distorsión, ni que sea puro ruido, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que está acá. Bueno, esto, no sé, a lo mejor ya han visto para otros casos esto, no sé si queda alguna duda de estas curvas. Bueno, y acá, por supuesto, según el ancho de banda, lo que dijimos recién, si yo uso mayores anchos de banda, esta curva de ruido va a ir subiendo, y bueno, para menor ancho de banda baja. Bueno, y esta es un detalle que después lo vamos a ver también en mezcladores, es que esta es una curva descendente. ¿Por qué descendente? Porque el ruido no depende no depende de la amplitud de señal de salida. Entonces, a medida que va aumentando, fíjense la potencia de salida, esta curva descendente me quiere decir que la contribución del ruido al THD más N es cada vez menor. Si yo midiera el nivel de ruido, qué sé yo mido la componente esta, debería ser más o menos constante a medida que yo aumento la amplitud acá. Pero el valor relativo a la amplitud de salida, o a la distorsión de salida en este caso, es cada vez menor, pues cada vez menos importante, ¿no? Por eso esto va bajando, no quiere decir que el ruido baje, sino que la contribución del ruido al THD más N baja. Bueno, eso sería la distorsión armónica. Y los otros ensayos son los ensayos de distorsión por intermodulación, que buscan evaluar esta parte. Cuando yo pongo dos componentes en frecuencia. Bueno, cuando pongo dos componentes,
básicamente hay dos ensayos principales, después hay algunas variantes. Uno el SMPT, por las iniciales del organismo que lo propuso. Este sería el estándar, si por ahí lo quiere sumear, este es el código del estándar. Y básicamente lo que hace es evaluar la distorsión en alta frecuencia que se produce por la aplicación de dos componentes, una en baja y otra en alta. Es distorsión en zona de alta frecuencia. Bueno, los valores, eso ya un poco lo habrán visto, se seleccionan dos frecuencias, una de que no estén relacionadas armónicamente, esas dos frecuencias. Bueno, y ¿cuál es el efecto no lineal? Si ustedes se fijan acá en la entrada, esto es en frecuencia, ¿no? Pero básicamente yo lo que vería es la componente de baja frecuencia, que es grande. Bueno, no la vería, ¿no? Sería como una base, ¿no? Y la de alta frecuencia estaría montada en esta. Ahora, el ancho, si yo voy uniendo los picos acá, la franja esta que se formaría es de amplitud constante. ¿No es cierto? Porque acá no tengo una mezcla, tengo simplemente una suma de esta y esta, ¿no? De esta y esta. Ahora, el efecto que tiene la curva esa lineal es que si se fijan acá, la de alta frecuencia varía su amplitud también con la de baja frecuencia. Digamos, ese ancho va... esto es ilustrativo, ¿no? No es exactamente así, pero básicamente si yo... Digamos, si yo filtrara la componente de baja frecuencia, me quedaría como una modulación de AM, digamos, de la de baja frecuencia, de la de alta frecuencia. Bueno, eso de hecho se hacía así antes, cuando no podía ver con Fourier todas las componentes, se hacía un circuito donde se filtraba la de baja frecuencia y se veía cuál era el índice de modulaciones. Hoy en día directamente se miden las componentes. Entonces, lo que a mí me interesa medir son las componentes de intermodulación. Fíjense que acá tenemos las de segundo orden, que son esta y esta, y la de tercer orden, que son esta y esta. Y bueno, lo que se hace es simplemente sacar una especie de índice de modulación para cada una. Son como bandas laterales, digamos. Se saca la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y se divide por la portadora, que sería esta, ¿no? Y acá, bueno, acá sale E2 solo, porque generalmente en estos ensayos se busca usar ganancia unitaria, ¿no? Pero si no, acá me quedaría K por E2, ¿no? Bueno, y la especificación es, bueno, poner cuál es el método que se usó, se ponen las relaciones de amplitud y de frecuencia entre los dos componentes, y bueno, la amplitud de una de las componentes, realmente la E1, ¿no? Entonces yo con esto y esto ya puedo saber las amplitudes de las dos, ¿no? Y las relaciones de frecuencia. Bueno, por ahí hay no sé si era de este, sí, creo que de este hay una variante que creo que se llama el estándar, creo que es DIN, que usa otros valores de frecuencia básicamente, pero bueno, nosotros nos centramos más en el SMPT. Ahí en la nota de aplicación de RANE tienen, por ejemplo, cuántos son los valores para la otra norma, pero el concepto es el mismo, una en baja grande y una en alta chica. Bueno, lo que se mide es cuál es básicamente los índices de modulación, ¿no es cierto? Que se producen acá. Bueno, y el último de intermodulación, también, siempre ensayando este caso, bueno, como veíamos recién, usábamos esta de mucha amplitud y 60 Hz,
y a la otra 7 kHz y un cuarto de esa amplitud, ¿no? En la norma CCIF, que es la otra, se usan dos componentes de igual amplitud, pero que están las dos en alta frecuencia. O sea, omega 1 y omega 2 están muy cerca y en alta frecuencia. Entonces son estas dos. Se suele tomar, por ejemplo, en la norma CCIF, se toma 19 kHz y 20 kHz. Entonces la componente de intermodulación que se evalúa en este caso es esta ED. Esta ED, ¿en qué frecuencia estaría? Si esta está en 19 y esta está en 20, ¿en qué frecuencia estaría esta? Un K. Un K. Claro, que es la diferencia entre las dos, ¿no? Por supuesto que acá, fíjense, ¿esto de qué orden sería? ¿Esta F2 menos F1? Segundo orden. Segundo, claro, porque 1 y 1. Acá también vamos a tener otros componentes, fíjense, que esta, bueno, al estar de estado, dos veces menos esta, y esta estela, que es dos veces esta, que es más chica, menos esta. Esta no está, pero a la no le interesa tanto, por tercer orden, por lo general, por cómo está armado, suelen dar bastante más chicas que esta. Entonces fíjense que en este caso, por ejemplo, vemos que la norma directamente descarta estas componentes que ya son de tercer orden, y se queda con la de segundo orden. Bueno, también se especifica acá de qué orden es, ¿no? Bueno, y de vuelta se pone la relación de frecuencia, la relación de amplitud y la amplitud de una de ellas. Bueno, esto va a ser 1 a 1, por supuesto, en este caso. Y bueno, y la distorsión se calcula que el denominador es la suma de estas dos. Y de vuelta, está el K metido, que yo lo dejo porque en teoría sería K por E1 y K por E2, pero la norma directamente lo especifica así porque se toma como ganancia unitaria. Si no, si yo tuviera un valor de K, bueno, lo tendría que meter acá abajo, ¿no? Eh, todo se mide en la salida siempre. Entonces, si yo en realidad tengo una ganancia distinta de 1, bueno, tendría que poner cuánto es la ganancia, porque si no, no va a ser realista, ¿no? Siempre se mide todo en la salida, ¿no? Acá no estoy haciendo mediciones en la entrada, ¿no? Bueno, y los niveles de referencia generalmente son 4 dBu, como dijimos la vez pasada, que es un nivel estándar así en audio. ¿Se acuerdan cuánto era, digamos, en qué se basaba el dBu? No sé si alguien se acuerda. 0,776 volt. Claro. Sí, que básicamente es la tensión que me produce 0 dBm sobre una carga de 600 ohms. Esa es un poco la definición. Si uno saca, eh, bueno, sería 1 milivatio, ¿no? Entonces, si dice, bueno, sobre 600 ohms, ¿qué tensión me va a producir 1 milivatio? Bueno, me debería dar los 0,776 volts. Pero por ahí el valor que se usa más en los ensayos es 4 dB por encima de eso. O sea, más o menos 1,23 volts. Es un nivel estándar, digamos, de audio. Bueno, esto entonces sería SMPT y CCIF para lo que es intermodulación, y bueno, THD y THD más N para el caso de distorsión armónica. Esa sería un poco la... Y bueno, esa división viene un poco de lo que hablamos de la teoría, que bueno, la distorsión lineal la podemos dividir en distorsión armónica, que cuando tengo una sola componente, y por intermodulación cuando tengo dos componentes o más, pero bueno, dos componentes sería el caso así. En la realidad, como vemos, muchísimo
pero bueno, para caracterizarlo tenemos que ir a casos más o menos estándar, ¿no? Para que sean comparables, ¿no es cierto? Y que caractericen, fíjese que estos caracterizan la distorsión en baja. Acá vamos a tener más o menos 1 kHz, es relativamente baja, baja tirando a media, ¿no? Estamos cerca de la media geométrica. Y acá fíjense, la distorsión está en alta, ¿no? Tenemos 7 kHz, va a estar, bueno, alrededor de 7 kHz, y esta van a estar distanciadas a 60 Hz, o menos hasta 7,1 kHz arriba, y bueno, 6,9 kHz, o sea que la distorsión que evalúa esta está en altas frecuencias, y la distorsión que evalúa la otra está en baja. Por eso un poco la norma esta, bueno, esto seguramente viene de muchos ensayos y ver cuáles son las distorsiones más molestas, digamos, al oído, entonces se terminaron generando estas normas, ¿no? Como les decía, bien, hay muchas variantes después de estas normas, o sea, las más comunes, ¿no? Bueno, entonces hoy para terminar íbamos a ver un poco el tema del ruido, lo mismo que hicimos con la distorsión, la idea es hacer un repasito un poco más, digamos, desde el teórico de la materia, un poquito más una justificación teórica de dónde viene esto, después las mediciones ya van a ver, bueno, ya las deben haber visto con Denis, son relativamente simples, ¿no? Bueno, el ruido básicamente es importante considerarlo en los amplificadores de audio, porque básicamente me va... el ruido es un nivel que voy a tener yo en la salida, aún sin la presencia de señal, y la limitación que me va a plantear es la mínima señal que yo voy a poder amplificar a la salida, digamos. Niveles de señal que estén por debajo de ese nivel de ruido, ya no lo voy a poder, no voy a ser sensible a esos valores, ¿no? Bueno, el ruido básicamente son tensiones, corrientes de variación aleatoria, presentes en los circuitos del amplificador. Y una cosa importante es por ahí diferenciarla de lo que es la interferencia. La interferencia también me afecta la calidad de las señales. Pero bueno, la diferencia es que la interferencia, como está acá, es algo más predecible, ¿no? Entonces básicamente yo puedo detectar de dónde viene esa interferencia y eliminarla en general. O bueno, o saber dónde está, entonces la puedo atacar puntualmente, ¿no? En el circuito donde me está molestando. En cambio el ruido, al ser una señal aleatoria, bueno, yo puedo tomar medidas para minimizarlo, pero nunca lo voy a poder eliminar. Bueno, entonces acá tenemos un repasito de cuáles son las componentes que voy a tener en la salida de un amplificador que me van a estar molestando. Uno es la distorsión que decíamos recién, y después la interferencia más el ruido, que sería lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, yendo un poquito a los orígenes del ruido, tenemos dos tipos de ruidos principales. Uno es el que se llama ruido de disparo, que es más por la naturaleza de los portadores de carga en los conductores y conductores. Acá tenemos un poco cómo es la ecuación de esto, depende de la corriente, de la carga, del portador de carga y el ancho de banda. Pero actualmente, digamos, no es de tanta importancia. Lo que sí nos interesa más para las mediciones es el ruido térmico. El ruido térmico, como ya sabrán, se produce en cualquier medio conductor que esté a una temperatura mayor al cero absoluto. Y bueno, básicamente, si yo tengo que evaluar la tensión, que por ahí es lo que me molesta, la tensión que me produce ese ruido,
vemos que esta sería la ecuación, ¿no? Tenemos que, bueno, depende de la constante de Boltzmann, de la temperatura a la que está el, el elemento que me está generando el ruido, y de la integral en un ancho de banda del valor de la parte resistiva, que es la que me produce el ruido, ¿no? Entonces fíjense que depende de la temperatura, y digamos, en general, si yo tuviera una resistencia que me puede variar con la frecuencia, se dice que depende de la integral, digamos, si yo le evalúo en una zona, de la integral de esa resistencia, digamos, al variar la frecuencia, ¿no? Un determinado ancho de banda. Ahora, en la práctica, es muy común que, bueno, esa resistencia sea más o menos constante con la frecuencia. Y podemos simplificar, directamente dejamos R como un valor constante, y lo multiplicamos por el ancho de banda. Entonces, me da este valor. Fíjense que acá es importante ver que depende del ancho de banda, no tanto, siempre que esté dentro de un rango, fíjense de que sea ruido blanco, que se mantenga más o menos constante, un rango que es bastante alto, puedo considerarlo más o menos constante, y va a depender del ancho de banda que yo considere. No tanto de si esto está en 1 MHz, o en 100 MHz, o en 10 MHz, ¿no? No tanto el punto central, sino del ancho. Entonces, lo que veíamos hace un rato con la distorsión, ¿no? De más ruido. Dependiendo del ancho por le dejo pasar el ruido, voy a tener más o menos tensión de ruido. Bueno, entonces esa ecuación me daría cuánto es el cuadrado de la tensión de ruido. Bueno, y después, entonces, esta sería la tensión de ruido que me genera ese elemento, y después depende de lo que yo le conecte, me puede afectar el ancho de banda, como está acá, ¿no? El ancho de banda en el que yo estoy evaluando, y bueno, ahí va a cambiar, ¿no? Este ruido. Bueno, entonces esto es un poquito, sin irse mucho a todas las ecuaciones, un poco ver de dónde viene el ruido de la salida de un amplificador. Porque después en el ensayo nosotros lo que vamos a hacer es medir qué nivel de ruido tenemos a la salida, pero esto un poco justifica de dónde viene ese ruido, ¿no? Entonces, bueno, arrancando de lo que es una resistencia, yo puedo modelar, como por ahí quizás ya lo han visto, puedo modelar esa resistencia generada de ruido, digamos, en cuanto al ruido, la puedo modelar como un generador de ruido en serie con una resistencia teórica que no genere ruido, que tenga el valor original de esa resistencia. Este sería el modelo de una resistencia que genera ruido, con valor R. Bueno, entonces eso me funciona como un pequeño generador, y yo le puedo aplicar distintas cargas. Entonces, acá un poco la idea es ver qué pasaría con la potencia de ruido que me genera en estos bordes, ¿no? Entonces arrancamos, si yo lo dejo a circuito abierto, voy y mido, como la corriente es cero acá, la potencia que se entregaría a la carga sería cero, por más que yo tenga una generación de ruido acá, ¿no? En el otro extremo, si yo corto circuito estos dos, bueno, la corriente va a tener un valor máximo, que bueno, lo podemos traer de acá. Me quedaría que la corriente al cuadrado se va a hacer esa tensión al cuadrado, que es esto, sobre R al cuadrado. Fíjense que el R se me va, y me queda un R abajo. Esta sería la corriente que tendría circulando acá, pero de vuelta, como acá no tengo una resistencia, la potencia en la carga ahora va a ser cero, no porque no haya corriente como acá, sino porque no hay una carga sobre la que se disipe esa potencia, ¿no? Ahora, entre estos dos extremos yo podría ir poniendo distintos valores de carga. Supongamos, por supuesto, que esa carga no vuelve a generar ruido, ¿no?
Pero yo podría poner distintos tipos de carga, y hay un caso que ya un poco lo hablamos la vez pasada, que sería cuando está adaptada, cuando tengo RL igual a R, ahí voy a tener lo que se llama la potencia de ruido disponible. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada de la potencia de señal, la máxima potencia disponible a la entrada, a la salida? Bueno, esto es lo mismo con el ruido. ¿Se acuerdan qué significaba el ruido disponible? El término ese disponible. ¿No se acuerdan? Y es el valor máximo de potencia que se puede Claro, tener en los bornes, esos. claro, sí. Digamos, es lo que es capaz de entregar este generador si yo le pongo la carga adecuada, digamos. Sí. Bueno. Por ahí son pavadas, son conceptos, pero la idea después que lo podamos, cuando uno lo dice, sepamos de qué hablamos, ¿no? Entonces, bueno, la disponible es cuando yo básicamente le adapto la carga, es lo que es capaz de entregar esto. Que si no, como habíamos dicho la vez pasada, yo voy a tener mayor, si me voy para, por ejemplo, para cargas más altas que eso, bueno, voy a tener mejores tensiones, pero ya la corriente va a bajar, entonces la potencia cae. Y si voy para el otro lado, cargas más bajas que la interna, bueno, ya voy a entregar más corriente, pero de vuelta, la relación, si yo hago la B por la I, va a bajar en los dos casos. Voy a tener un punto ahí donde se cruzan las curvas de B y de I, donde el producto B por I va a ser máximo, esa sería la potencia disponible. Bueno, entonces ahí, si yo analizo, voy a tener que la corriente que está circulando, bueno, como está el cuadrado, en realidad la I va a ser la N sobre 2R, ¿no? Porque en realidad acá tengo R y R acá. Entonces, la I al cuadrado va a ser N al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 4, R al cuadrado. Que esto, bueno, después acá lo desarrolla, yo puedo después reemplazar la N al cuadrado y se me van un par de términos. Y la potencia que se entrega a la carga va a ser I por la corriente por la tensión, o la corriente al cuadrado por la resistencia, más fácil. Entonces acá multiplico por R y me va a quedar N al cuadrado sobre 4R, se me va el cuadrado este. Esa sería la potencia de ruido disponible. Bueno, y un detalle, como dijimos recién, si yo reemplazo acá, a esa potencia de ruido disponible le vamos a llamar NP. Si reemplazo acá, multiplico por R, bueno, esto es lo que dijimos recién, y reemplazo el N acá, fíjense que, bueno, esto básicamente, no, perdón, esto es lo mismo que está acá, y yo puedo reemplazar acá N, que es esto que está acá arriba, y fíjense que básicamente lo que se me va a ir es el 4 y la R ahí, con esto que está acá abajo. Me va a quedar K por T por B. Acá lo que está interesante ver es que, si se fijan siempre la potencia de ruido disponible, se va a producir cuando tengo RL igual a R. Entonces no, por lo que vemos acá, no va a depender del valor de R, porque se produce solamente cuando yo igualo las dos resistencias. Dependería si yo pudiera tener un montón de valores de carga para que se produjera, pero como por definición existe para cuando están adaptadas, siempre se me va a ir la R de acá abajo y me va a quedar K por T por B. Entonces eso es algo digamos, importante, que la potencia de ruido disponible
que siempre estamos hablando de una resistencia que está generando ruido, no va a depender del valor de esa resistencia, sino solamente, fíjense, de la temperatura a la que esté y del ancho de banda. Entonces acá le podemos dar una vueltita más, sabiendo que la temperatura ambiente es aproximadamente 290 Kelvin, es cerca de 20 grados, más o menos. Y podemos separar el término este del ancho de banda para que nos quede, fíjense, nos va a quedar, bueno, el K ya lo sabemos, este valor que está acá. Entonces, bueno, acá directamente lo pasa a decibeles, pero la idea es separar K por T, que sabemos que es un número fijo, y después, según el ancho de banda, que eso sí, yo puedo tener un montón de anchos de banda distintos, es como que traslado esa potencia de ruido disponible a distintos anchos de banda. La defino para un hertz, digo, para un ancho de banda de un hertz, tengo una potencia de ruido disponible de tanto, y después la variable va a ser nada más que el ancho de banda, ¿no? Entonces me termina quedando esta formulita que está acá, que me dice que la potencia de ruido disponible de cualquier resistencia a temperatura ambiente va a ser menos 174 dB. No importa si tiene 50 ohms, 75 ohms o 300 ohms. No depende de R. La condición es que esa resistencia esté conectada a otra resistencia que el detalle está en que esa resistencia no tiene que generar de vuelta ruido, ¿no? Ya vamos a ver que eso me va a empeorar después el ruido, ¿no? Pero por definición, este numerito por ahí es importante porque lo vamos a ver de vuelta en otras unidades, se usa para evaluar cuánto el ruido que me está sacando un amplificador, o lo vamos a ver en el caso, por ejemplo, del analizador de espectro barrido. Sirve mucho para ver cuánto del piso de ruido que estoy teniendo en la realidad, ¿no? Entonces yo sumándole 10 por el logaritmo del ancho de banda que yo estoy usando, puedo sacar cuál es el piso de ruido que voy a estar teniendo. Profe, ese Sí. ancho de banda es de la aplicación que nosotros estemos usando en ese momento, Claro, ¿no? claro, o sea, acá en realidad, bueno, se ve como algo que tiene un ancho de banda infinito, ¿sí? Pero generalmente yo acá de este lado, le voy a conectar algo que ya vamos a ver ahora, que sería, por ejemplo, el amplificador, o un filtro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es lo que me va a estar fijando el ancho de banda. ¿Se entiende? O sea, no va a ser algo propio acá de la resistencia, sino algo más dependiente de lo que yo le conecte después acá. Bien. Bueno, entonces esto sería el ruido solo, ¿no? De una resistencia. Ahora, la otra cosa que nos interesa es la relación señal-ruido. Básicamente ahí ya se mete cuál es la calidad de una señal que me entrega un dispositivo, ¿no es cierto? Básicamente, si se fijan acá, volviendo a lo que veíamos de los dB la vez pasada, fíjense que, bueno, en veces, si yo estoy midiendo las dos potencias de señal, que es esta, y de ruido, sobre la misma carga, bueno, en ese caso se me anularía la parte de la resistencia, fíjense, en realidad esto sería sobre R acá, y sobre R acá, pero se me va esa parte, ¿no? Entonces me termina quedando la relación de los cuadrados de las tensiones. Y si lo expreso en dB, porque estos suelen ser números bastante grandes, en veces, entonces generalmente se pone en dB, y es 10 logaritmo de las potencias de señal y de ruido, y de vuelta, como decíamos la vez pasada, esto, si aplico esto, siempre que sea, bueno, en este caso va a ser así, ¿no? Sobre la misma resistencia, puedo eliminar el R que queda en el denominador, y me va a quedar este 2 de la tensión, me pasa afuera, y me va a quedar 20 logaritmos de la relación de señal sobre ruido. O sea que, de vuelta, estas dos me deberían dar el mismo número. Un
enfatizando lo que decíamos la vez pasada, que no es que va a dar los números distintos, sino que acá simplemente yo dije, bueno, mido las dos sobre la misma carga, y el 2 del cuadrado lo paso afuera, pero bueno, lo que va a ser distinta es la relación esta con respecto a la relación esta. De modo que yo después cuando saque el logaritmo, multiplique por 20 acá, me va a dar el mismo número que si saco el logaritmo acá y multiplico por 10 acá. ¿No es cierto? No van a ser dos números distintos. Bueno, entonces acá de vuelta vamos a analizar un poquito cómo son las relaciones señal-ruido. La máxima relación señal-ruido, bueno, fíjense que acá ya le agrego un generador de señal, ¿no? Entonces me interesa ver qué pasa acá para distintas cargas. Entonces, la máxima relación señal-ruido en realidad la voy a tener cuando tengo un circuito abierto. ¿Por qué? Porque bueno, acá la tensión de señal va a ser esta, y la tensión de ruido va a ser la raíz cuadrada de eso. ¿Se acuerdan que el ruido era esto? Ruido al cuadrado, la tensión de ruido al cuadrado, entonces la tensión de ruido sería la raíz cuadrada de eso. Entonces, la máxima relación señal-ruido va a ser el cociente entre estas dos cosas, que me va a dar este valor. Bien, bueno, esto lo hace acá para separar un poco del factor este acá, ¿no? Ahora, si yo ya ahora agarro y le agrego una carga adaptada, esto un poco mirando, ustedes imagínense que estamos mirando el lado de la entrada del amplificador, ¿no? Entonces, si ahora en lugar de tener un circuito abierto, fíjense que acá hablamos de ruido nada más, veíamos cuántos son los niveles de ruido, y ahora ya le agregamos un generador de señal, y vemos cómo es la relación entre la señal y el ruido, ¿no? Entonces ahora supongamos que le agregamos una carga adaptada, que hagamos de cuenta que es la que va a ser después la impedancia de entrada del amplificador, ¿no? Entonces si le agregamos eso, fíjense que ya por el solo hecho de agregarle esa carga, ya la SNR baja. ¿Por qué baja? Porque acá, entre A y A', ahora la tensión de señal, que antes era ES, ahora va a ser ES sobre 2. Pero la tensión de ruido va a bajar menos en realidad. O sea, va a bajar más la tensión de señal que la tensión de ruido, porque la tensión de ruido, fíjense que la R sobre 2 me queda abajo de esta raíz. Entonces cuando saco la raíz, en realidad un medio que me quedaría adentro, cuando saco la raíz me da mayor a 0,5. Entonces esta se me va a 0,5 y esta me queda en 0,7 más o menos del valor máximo que tenemos acá. Como si tuviera por 0,7 y por 0,5 acá. Entonces cuando saco la relación, si nos fijamos acá, me queda la potencia de señal, bueno, me quedaría esta al cuadrado. Acuérdense que acá estamos eliminando la R, ¿no? Porque me queda la tensión de señal al cuadrado sobre la tensión de ruido, que fíjense que es esta, al cuadrado. O sea que se me va la raíz acá. Bueno, acá combinando este 4 con este 4 y con este 2, me queda un 8 acá abajo. Y si lo relacionamos con esta, que era la máxima, fíjense que acá tenemos un 4, y todo el resto es igual. Entonces, acá sacamos como conclusión que, como efecto de agregarle esta carga adaptada, solamente por eso, se me reduce a la mitad la SNR máxima, que era la que tenía cuando tenía circuito abierto. Eso también lo podemos ver, como decíamos recién, viendo que este se va a la mitad, mientras que este, por el tema de que tengo una raíz acá, me baja menos, en definitiva, ¿no? Esta es ya hacer la relación directa, como me queda, ¿no? Bueno, entonces al agregarle la carga esa, ya me bajó la relación señal-ruido, ¿no?
Y ahora, como último paso, vemos qué pasaría si yo le agrego ahora un amplificador acá. Fíjense que acá yo ya me bajó la relación señal-ruido. Ahora, si le agrego un amplificador, ¿qué va a pasar? El mismo amplificador me va a meter más ruido. El ruido que genera internamente. ¿Se acuerdan cómo digamos, qué factor se usaba para caracterizar el ruido de un amplificador? ¿Qué parámetros se usaba en general? De comunicación, lo que vieron. La SNR. Noise figure. ¿Qué cosa? La ¿Perdón? figura de ruido. Noise figure, la figura de ruido. Claro, en realidad se relaciona con la SNR, nada más que la figura de ruido me relaciona la SNR de la salida con respecto a la SNR de la entrada. ¿Cuál debería ser mayor? ¿Se acuerdan? Acuérdense, SNR es señal con respecto, cuánto está por arriba de la señal con respecto al ruido. Si yo la miro en la entrada del amplificador y en la salida, ¿dónde debería ser mayor esa relación? En la Pensando salida. a la salida, o sea, acordate que siempre es, cuanto mayor es la SNR, como que la señal está más arriba del ruido. Entonces, si, digamos, supongamos que fuera mayor a la salida, es como que me estaría mejorando la señal. No sé si se entiende, como que la diferencia entre el ruido... Acordate que siempre no necesariamente que aumente la señal, puede ser que aumente, o no necesariamente que baje la señal para que tenga una menor SNR. Puede ser que la señal se mantenga igual y suba el ruido, ¿no? Entonces, digamos, si me dieran mejor a la salida que a la entrada, me diera mayor a la salida que a la entrada, significaría como que que hay más distancia entre la señal y el ruido a la salida que a la entrada. En realidad sería al revés. Porque fíjate que el amplificador me va a amplificar la señal y el ruido, las dos cosas. O sea, de entrada, si me las amplificara las dos por igual, bueno, yo a la salida tendría esto mismo. Porque, digamos, me amplifica la señal, me amplifica el ruido y me quedaría, digamos, en el mejor caso serían iguales. Ahora, si fuera mayor a la salida que a la entrada, es como que tendría que lograr algo que me amplifique más la señal que el ruido. No sé si habrá por ahí forma con DSP, quizá haya alguna forma de hacer eso. Pero bueno, digamos lo que vemos acá, que es más analógico así, lo normal es que bueno, las amplifique a las dos igual, pero a la vez me agregue ruido. Entonces lo normal es que la SNR a la salida va a ser menor que a la entrada. Porque si bien cuando pasa por el amplificador se amplifican las dos, el ruido a su vez sube más todavía. ¿Se entiende un poco cómo es el concepto? ¿Aumenta más ese extra por la figura de ruido, profe? Claro, eso está acá, ¿no? Pero un poco era para razonar, ¿no? Sí, o sea, no me acuerdo si puse... No, creo que no le puse esto, pero bueno, básicamente, no se tiene que acordar que de entrada los dos se amplifican, la señal y el ruido. Eso sería el ideal, que los dos se amplifiquen igual. Se mantendría la esencia del ruido. En la realidad, no solo que se amplifican igual, sino que el amplificador también le agrega ruido. Entonces ahí ya perdimos. Ya baja la relación señal-ruido cuando paso por el amplificador, ¿no? Bueno, ahí, digamos, con ese concepto yo ya puedo imaginarme por ahí cómo debería ser la fórmula, el valor de la figura de ruido. La figura de ruido es por ahí como habrán visto en comunicaciones, para acordárselo, la sin sobre la zona, es la relación señal-ruido en la entrada sobre la de la salida. Y por lo que dijimos recién,
siempre en la salida voy a tener una mejor SNR que en perdón, en la entrada voy a tener una mejor SNR que en la salida. Por lo tanto, la figura de ruido siempre va a ser de 1 para arriba. Es 1 en el caso este que dijimos, ideal, digamos, que los dos se amplificaron igual y no se agrega ruido. Ahora, en la realidad, siempre se agrega un poco de ruido, entonces, digamos, bueno, acá también, acá lo tienen con la ganancia, ¿no? Pero acá, bueno, sí, está acá básicamente. Pero si yo aplicar el factor G acá, es como que el NO este va a ser como una G por NI más un número que está dado por la figura de ruido, ¿no? Como que este NO es el que me hace que... La SI sobre el SO, bueno, va a ser el valor de la ganancia, ¿no? Si yo hiciera SO sobre SI, va a ser G. Ahora, si hago NO sobre NI, lo ideal sería que también sea G y se me cancele y me dé un 1. Pero en realidad es el NO sobre el NI es G más algo. Entonces ahí está lo que yo pierdo y por eso esto me da mayor o igual a 1. Bueno, esto sería en veces, y en dB eso se me traduce en que si hago el SNR en la entrada menos el SNR en la salida, de vuelta. Si fueran iguales, digamos, si el ruido y señal se amplificaran igual, estas dos serían iguales y me daría 0. Ahora, en la realidad, como esta es un poco mejor siempre que esta, me dan mayor o igual a 0. Mayor a 0, ¿no? En la realidad siempre mayor a 0. Entonces, en dB mayor a 0 y en BS mayor a 1. Bueno, y acá lo que hace, dice, esto por ahí está bueno tenerlo en claro, porque, qué sé yo, uno por ahí puede tener como dato, qué sé yo, la ganancia y el ruido en tal lugar, entonces, si uno entiende de dónde viene, por ahí le puede buscar la forma para resolverlo, ¿no? O sea, que no estar siempre atado a esta formulita, sino sabiendo el concepto uno le puede empezar a plantearlo, decir, bueno, el ruido salida, es... la ganancia por el ruido de entrada más un factor, la señal de salida es la ganancia por la señal de entrada, entonces así uno le puede buscar la forma según los datos que tenga, ¿no? Bueno, y esta es otra forma de verlo, con la relación señal-ruido y reemplazando directamente con la potencia de ruido disponible que habíamos visto recién. Entonces, tenemos que a la entrada vamos a tener potencia de señal sobre K por T por B, que andaba por acá atrás, esta de acá. Y a la salida va a ser la ganancia por la potencia de señal, y acá está un poco lo que decíamos recién, que no sabemos cuánto es. Sabemos que va a ser mayor que K por T por B por G. Idealmente este NO sería K por T por B por G. Pero en realidad va a ser K por T por B por G por F. El F es el que me hace que estos de abajo, que el NO, digamos que NO sobre NI suba más que SO sobre SI. Básicamente, la señal se amplifica G y el ruido se amplifica G por F. En el caso ideal, F es 1, entonces los dos se amplifican igual. En el caso real, F es mayor a 1, entonces la señal se amplifica G y el ruido se amplifica G por 0, no, G por 1, algo. Y ahí está esto. Y de ahí sale esto, que el NO es G por K por T por B, que sería lo que se amplificaría el ruido si todo fuera ideal. Se mediría esto y sería el ruido de entrada por G, y todo esto me daría 1. Pero es por F también. Por eso se amplifica un poquito. Esto lo que me dice es que el ruido se amplifica un poco más que G. ¿Se entiende un poco, no? Por el concepto? Bueno, o sea que básicamente la figura de ruido me diría
cuánto se amplifica más el ruido que la señal. No, no es que se amplifique más, sino que es el efecto de que el amplificador me agrega ruido, ¿no? Bueno, esto si pueden, mastíquenlo un poco, por ahí ya lo han visto, pero creo que les puede, no sé, darle una vuelta así les puede ayudar a entenderlo mejor. Bueno, como conclusión de todo esto, viene lo que medimos nosotros. Nosotros en la salida vamos a medir este valor, este nivel de salida para un determinado ancho de banda, y vamos a medir la SNR en la salida. Esas son las dos cosas que vamos a medir. Bueno, para hacer eso, primero lo que se hace, que esto ya lo habrán visto con Denis, se pone ¿cómo es? Una resistencia. Esto se hace por un tema de que los generadores es muy difícil que llegue a 0,0. Entonces directamente se lo reemplaza por una resistencia que me genere ruido nada más, que tenga el mismo valor de resistencia interna del generador que esté usando. Entonces ahí mido, fíjense que ahí está metido todo esto que vimos, ¿no? Tengo esa resistencia con su equivalente, qué sé yo, acá la conecto a una resistencia adaptada, baja la relación señal-ruido con respecto a lo que tenía si estaba en circuito abierto, y el amplificador a su vez le agrega ruido. Bueno, toda la suma de eso me va a dar el nivel de ruido de salida, que es esto que está acá. Bueno, con el filtro para fijar el B, ¿no? Porque si no, de vuelta, como dijimos, puede dar cualquier cosa. Y lo que se hace directamente ahí, digamos, como yo voy a tener un piso de ruido ahí, tendría que ponerme, no sé, a integrarlo, lo que se hace directamente, se pone ese filtro y se mide con un voltímetro TurRMS, o bueno, con la función de voltímetro del osciloscopio, pero se mide la integral de todo eso. ¿Cuánto está midiendo un voltímetro TrueRMS en todo ese ancho de banda, ¿no? Ese sería el nivel de ruido en la salida. La ganancia en lo posible se hace unitaria, para que no moleste, pero bueno, eso depende del amplificador que tengan, si les pueden variar o no. Entonces, ese es un parámetro que se mide, que viene de todo este razonamiento. Y el otro es la SNR, que ya directamente, yo ya medí cuánto es el ruido, conmuto y mido cuánto es el nivel de señal que tengo en la sala. Entonces la SNR, bueno, ahí hay que especificar, yendo a un poco la nota de RANE, hay que especificar cuál es el nivel de señal que usé, porque no es lo mismo tener un SNR de, no sé, de 40 dB con respecto a un volt que con respecto a 10 volt, ¿no? O sea, el nivel de ruido es muy distinto, ¿no? Se especifica con qué ancho de banda lo medí y a qué ganancia lo medí. Y finalmente el rango dinámico, que es la SNR, pero llevando ya a señal máxima, que esté ya al nivel máximo, que tenga un determinado porcentaje de distorsión generalmente. Bueno, entonces acá vemos un poco cómo interpretaríamos esos valores en dB. Si tenemos, por ejemplo, un nivel de ruido de menos 86 dBu, que este es un valor más o menos típico, ¿no? Pero depende del amplificador, supongamos que tenemos este valor. Tendríamos, acá ellos mencionan este otro nivel que se usa, que es menos 10 dB, nosotros usamos más 4 dBu. Entonces, supongamos que yo, cuando medí acá con la resistencia, medí este valor, bueno, la relación señal-ruido, si le puse ganancia unitaria, y 4 dBu de entrada, me sacaría 4 dBu, entonces la relación señal-ruido sería, ¿se entiende acá? Tendríamos más 4, acuérdense que acá el dBu es como una forma de llevar al dB a que represente algo absoluto, pero en el fondo termina siendo un dB, digamos, una cantidad de dB referido a algo absoluto. Entonces si yo acá dije, bueno, está 4 dB por encima de los 0,776 volt, y acá abajo dije, está menos 86 dB de esos mismos 0,776 volt,
yo cuando hago la relación, puedo directamente la relación me dan dB. Este está 4 por arriba, este está 86 por abajo, de esa referencia. Siempre estoy mirando esa referencia. Entonces, cuando hago la diferencia entre las dos, ya la referencia desaparece y me queda una de vuelta los dB originales, ¿no? La diferencia en dB. Los dos referidos a la misma referencia, ¿no? Pero acá me quedan 90 dB, porque son más 4 dB con respecto a eso, de un lado, y el otro menos 86 con respecto a lo mismo. Me quedarían los más 4 menos 86, me queda 90 dB la diferencia entre todos. Esa sería la relación, la SNR, ¿no? En la salida. O sea, ya estamos directamente mirando esto. La figura de ruido no la estamos midiendo acá, ¿no? Pero esto es para entender de dónde viene, ¿no? Y bueno, el rango dinámico directamente se toma con el máximo, supongamos que acá es más 26 dBu, va a ser más 26 menos 86. O sea, el rango dinámico, que es este que está acá, sería en este caso 86, 96, 106, 112. Ese sería el rango dinámico, que es entre los dos extremos, la máxima señal sin distorsión y el nivel de ruido. Este sería un poco... Bueno, y esto también se especifica como un margen que le dice, bueno, con respecto a esta relación señal-ruido que vi acá, ¿qué margen de señal tendría para llegar al máximo, ¿no? Le llama headroom. Bueno, eso sería respecto al ruido. No sé si les queda alguna duda. Esto, bueno, en el práctico tengo entendido que este razonamiento no va. Esto sí va más en el examen, en el parcial teórico, ¿no? Porque un poco lo que aportamos desde el teórico, justificar un poco esta medición, que uno después va en la práctica, va y lo mide, bueno, ver qué está midiendo, ¿no? Entonces esto sí, en el teórico, importante. No, tratamos de poner las fórmulas principales, y que entiendan cómo va progresando el ruido, digamos, desde la fuente hasta la carga, ¿no? Y esto aplica para cualquier circuito, ¿no? que amplifique una señal o procese una señal, ¿no? Para saber cuál es la relación entre el ruido va a estar siempre metido ahí, entonces es algo general, tampoco es específico en los amplificadores, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos entonces el capítulo de amplificadores. Acá tienen un poco la bibliografía, tenemos estos dos libros. No sé, para el práctico a lo mejor ya más o menos con lo que tienen es suficiente, pero por ahí si quieren reforzar un poco algo del teórico. Este es un libro bastante viejo, pero que tiene mucho todos estos conceptos de ruido, de distorsión. Si lo miran, no le den mucha bolilla a los circuitos, porque son cosas, como decíamos, son cosas que por ahí se usaban más cuando algunos instrumentos eran más inaccesibles, ¿no? Hoy en día algunas cosas se han simplificado un poco. Pero bueno, está bueno el Terman. Hay no sé si está subida en el aula virtual o si no, yo lo voy a pasar, voy a ver, o la subo ahí o lo pongo en el Drive, más para el teórico, ¿no? Está en español, ahí yo tengo esta parte. Esto es más para una introducción, el Oliver Cage, después se va para otro lado. Al que le interese lo de audio, la parte de audio, si bien este tiene unos años también, pero tiene mucho, digamos, un libro todo sobre mediciones en audio, de una empresa que, bueno, está así, la empresa es actual, digamos, tiene por ahí notas de aplicación también más actuales, pero eso está bueno porque está todo concentrado en un libro. La medición es más específica para ciertos amplificadores, tiene un montón de parámetros más también. Bueno, y esta es una bibliografía más complementaria, hay mucho material sobre audio, sobre todo publicado por los fabricantes. Y esto, bueno, la nota RANE, que está así, la va a necesitar bastante para el práctico. Y bueno, y un ejemplo más del lado de la empresa, esta Audio Precision.
Así que, bueno, todo esto se consigue, el tema también se consigue en la red, digamos, pero de última, les puedo subir ahí el capítulo escaneado para que lo tengan. Bueno, bueno, no sé si queda alguna duda sobre esto. Si no, bueno, yo iba a arrancar un poco de TDR hoy, pero bueno, ya se nos hizo medio tarde, así que la semana que viene vamos a arrancar con reflectometría, que tengo entendido que ya Denis también va a arrancar con ese práctico. Así que lo vamos a ir llevando en paralelo ese tema. Bueno, espero que vaya muy bien mañana ahí en el parcial. Creo que sí, según me dijo Denis, mañana tienen el cuestionario ahí del práctico. Así que espero que vaya todo bien con eso. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Chao, profe, nos vemos la semana que viene. Profe. bueno, buenas noches. Buena semana.